Maya siempre había sido diferente a los demás chicos de la preparatoria Lincoln. Mientras sus compañeros pasaban las tardes navegando por las redes sociales o paseando por el centro comercial, ella se la podía encontrar en el aula de música, con sus dedos bailando sobre las teclas blancas y negras del piano clásico. El sonido que emanaba de ese instrumento cuando tocaba era mágico. Durante 3 años, Maya había sido el orgullo del programa de música de la preparatoria Lincoln. Los profesores interrumpían sus conversaciones al oír el eco de sus prácticas en los pasillos. Otros estudiantes se reunían frente a la puerta del aula de música, fascinados por las hermosas melodías que fluían de sus dedos. No solo era buena tocando el piano, era extraordinaria. El talento de Maya se descubrió cuando tenía tan solo 14 años. Su profesora de música, la señora Rodríguez, pasaba por un aula vacía cuando oyó a alguien tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven. La interpretación era tan perfecta, tan emotiva, que supuso que debía ser una grabación. Pero cuando echó un vistazo adentro, encontró a Maya sentada sola al piano, completamente absorta en la música. Desde ese día, Maya se convirtió en la estrella de cada concierto escolar, cada concurso de talentos, cada evento musical. Sus padres, que trabajaban muchas horas en la fábrica local, no podían permitirse clases de piano caras. Pero Maya parecía tener un don natural que no requería entrenamiento formal. Escuchaba piezas clásicas en línea, y de alguna manera, descubría cómo tocarlas a la perfección con solo oírlas. Los demás estudiantes de la escuela conocían a Maya como la pianista. Era callada y tímida en las clases regulares, pero cuando se sentaba al piano, se transformaba en alguien completamente diferente. Su confianza brillaba en cada nota que tocaba. La música era su lenguaje, su forma de expresar sentimientos. No podía expresarlo con palabras. Las paredes de la habitación de Maya estaban cubiertas de certificados y cintas de varios concursos de música. Había ganado el primer lugar en el Festival Regional de Música de la Escuela Secundaria 3 años seguidos. Los cazatalentos universitarios habían empezado a visitar sus actuaciones, y se hablaba de una beca completa para estudiar música en la Universidad Estatal. Su futuro parecía brillante y prometedor, pero todo cambió durante su último año. Un punto. Empezó pequeño. Tan pequeño que Maya casi no lo notó al principio. Estaba practicando para el próximo concierto de invierno, trabajando en una desafiante pieza de Chopin que requería una precisión y un control increíbles. Mientras recorría los complejos pasajes, sintió un ligero temblor en su mano derecha, solo por un instante, tan breve que se preguntó si lo había imaginado. Maya negó con la cabeza y siguió tocando. Había estado practicando durante horas, y probablemente sus manos estaban cansadas. Eso tenía sentido. Últimamente se había esforzado más de lo habitual, intentando perfeccionar cada nota para la que sería su última actuación en el instituto. Pero el temblor volvió al día siguiente, y al día siguiente de ese punto, al principio fue solo un pequeño temblor que duraba unos segundos. Maya hacía una pausa, respiraba hondo y seguía tocando. Se decía a sí misma que no era nada, solo nervios por el último año, las solicitudes para la universidad, la presión de mantener su reputación como la prodigio musical de la escuela. Semana tras semana, el temblor en sus manos se hacía más notorio. Lo que comenzó como momentos ocasionales de temblor comenzó a ocurrir con más frecuencia durante los ensayos. Maya tenía que parar a mitad de canción porque sus dedos simplemente no obedecían sus órdenes. Las melodías fluidas y suaves que siempre había podido producir sin esfuerzo ahora salían entrecortadas e inseguras. Maya comenzó a practicar en secreto, llegando temprano a la escuela y quedándose hasta tarde para usar el aula de música cuando no había nadie más. Estaba decidida a averiguar qué estaba mal y arreglarlo antes de que nadie se diera cuenta. Lo último que quería era que la gente pensara que estaba perdiendo su toque o que la presión la estaba afectando. Intentó todo lo que se le ocurrió. Hizo ejercicios de manos, estiró los dedos, cambió su postura al piano. Incluso buscó videos en línea sobre ansiedad escénica y técnicas de respiración.
Nada parecía ayudar. En todo caso, los temblores empeoraban. Los temblores ya no solo afectaban su forma de tocar el piano. Maya notó que le temblaban las manos al tomar apuntes en clase. Cuando intentaba almorzar, incluso estando sentada, empezó a usar mangas largas para ocultar el temblor a sus compañeros y profesores. Sus padres estaban demasiado ocupados con sus propios problemas como para notar los cambios en su hija. Trabajaban doble turno en la fábrica para llegar a fin de mes. Y al llegar a casa cada noche, estaban exhaustos. El hermano menor de Maya estaba apenas en secundaria y estaba más interesado en los videojuegos que en prestar atención a los problemas de su hermana. Maya se sentía completamente sola con su secreto. No podía entender qué le estaba pasando a su cuerpo. Tenía solo 17 años. ¿Por qué sus manos la traicionaban así? Se suponía que estaba en la flor de la vida, en la cima de sus habilidades musicales, preparándose para un futuro brillante en la música. Lo peor fue durante sus sesiones de práctica habituales para el concierto de invierno. Maya había elegido interpretar una de las piezas más desafiantes de su repertorio. Una composición hermosa pero compleja que requería una increíble destreza y control de los dedos. Cada vez que intentaba tocarla, sus manos empezaban a temblar tanto que tenía que parar. Empezó a entrar en pánico. El concierto de invierno estaba a solo unas semanas y ella no estaba ni cerca de estar lista. Por primera vez en su vida, Maya consideró la posibilidad de no poder actuar. La idea la aterrorizaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Maya empezó a tener problemas para dormir. Se quedaba despierta por las noches mirándose las manos en la oscuridad, deseando que dejaran de temblar. Practicaba ejercicios de dedos bajo las mantas, intentando recuperar el control que siempre había dado por sentado, pero nada funcionaba. Durante el día, se ponía buena cara. Sonreía a sus profesores, charlaba con los pocos compañeros que la conocían y fingía que todo iba bien, pero por dentro se estaba desmoronando. Lo que había definido toda su identidad, su capacidad para tocar el piano a la perfección, se le escapaba. Y no tenía ni idea de por qué Maya siempre había sido tan perfeccionista con la música. Practicaba el mismo pasaje una y otra vez hasta que lo tocaba a la perfección. Ahora ni siquiera podía tocar una escala sencilla sin que le temblaran las manos. La frustración era abrumadora. Con el paso de los días, Maya se aisló cada vez más. Dejó de almorzar en la cafetería y optó por pasar ese tiempo en la sala de música, intentando desesperadamente recuperar el control de sus manos. Dejó de hablar con sus pocos amigos, temiendo que notaran que algo andaba mal. La chica que una vez fue la estrella segura y talentosa del programa de música estaba desapareciendo lentamente, reemplazada por alguien asustada, confundida y que intentaba desesperadamente ocultar un problema que no podía entender ni resolver. Maya no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás hubiera imaginado y que el temblor en sus manos era solo el comienzo de una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. La primera vez que sucedió delante de todos, Maya pensó que se le acababa el mundo. Fue durante el ensayo habitual de la orquesta de los jueves y el aula de música estaba llena de estudiantes de todos los grados. Maya se sentó al piano como lo había hecho cientos de veces antes, lista para acompañar a la sección de cuerdas en su pieza. La señora Rodríguez levantó su batuta, le dio la señal a Maya y ella comenzó a tocar. Las primeras notas del nocturno y mi bemol mayor de Chopin fluyeron del piano con la misma belleza. Como siempre, Maya sintió un momento de alivio. Tal vez lo que fuera que le estuviera pasando a sus manos por fin estaba mejorando. Quizás solo había estado dándole demasiadas vueltas a todo. Pero entonces, a mitad de la primera página, sus manos empezaron a temblar. Al principio, fue tan sutil que solo Maya lo notó. Sus dedos se sentían inestables sobre las teclas, y algunas notas salieron ligeramente apagadas. Respiró hondo e intentó continuar, esperando que el momento pasara como a veces durante sus sesiones de práctica privada. En cambio, el temblor empeoró. La mano izquierda de Maya empezó a temblar tanto que no podía encontrar las teclas correctas.
La hermosa melodía se convirtió en una serie de notas equivocadas y pausas incómodas. Podía sentir su cara enrojecerse mientras luchaba por seguir tocando, pero sus manos simplemente no cooperaban. La sección de cuerdas empezó a flaquear. Confundidos por el acompañamiento de piano que ya no encajaba con su música. Uno a uno, los demás estudiantes dejaron de tocar y se giraron para mirar a Maya. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de sus manos temblorosas, todavía intentando encontrar las notas correctas. Maya, ¿estás bien?, preguntó la señora Rodríguez, bajando la batuta. Con preocupación en la voz, las manos de Maya se congelaron sobre las teclas. Miró a su alrededor y vio a 30 pares de ojos observándola. Algunos rostros mostraban preocupación, otros confusión, y algunos mostraron algo que le revolvió el estómago. Diversión. Estoy bien, logró decir Maya, con una voz apenas superior a un susurro. Solo punto. Solo necesito un momento. Intentó empezar la pieza de nuevo, pero sus manos temblaban tan violentamente que ni siquiera podía colocar los dedos correctamente. Las pocas notas que logró tocar sonaban terribles. Nada que ver con la hermosa música que siempre había sido capaz de crear. Quizás deberíamos tomarnos un descanso, sugirió la señora Rodríguez con suavidad. Pero Maya percibió la preocupación en la voz de su maestra. Fue entonces cuando la oyó. Una risita disimulada desde algún lugar del fondo del aula. May levantó la vista y vio a Tyler, el mariscal de campo estrella de la escuela, tapándose la boca con la mano, intentando ocultar la risa. A su lado, su novia. Ashley le susurraba algo a su amiga. Ambas miraban a Maya con sonrisas mal disimuladas. ¿Qué le pasa en las manos?, alguien susurró, no lo suficientemente bajo. Quizás esté nerviosa, sugirió otra voz. Nunca antes había estado nerviosa, fue la respuesta. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Rápidamente cogió su partitura y murmuró algo sobre no sentirse bien antes de salir corriendo del aula de música. Tras ella, oía el murmullo de voces que empezaban a comentar lo que acababan de presenciar. Esa noche, Maya yacía en la cama, repasando el horrible momento una y otra vez en su mente. Llevaba años actuando sin problemas. ¿Por qué pasaba esto ahora, en su último año, cuando se suponía que todo iba a ser perfecto? Al día siguiente en la escuela fue aún peor. Maya esperaba que la gente olvidara lo ocurrido en la orquesta, pero enseguida se dio cuenta de que las noticias corrían como la pólvora por los pasillos del instituto. Dot, mientras caminaba hacia su casillero, escuchó a alguien detrás de ella temblar exageradamente las manos. Mira, Maya, dijo la persona, provocando la risa de un grupo de estudiantes cercanos. Maya fingió no oír y siguió caminando, pero su rostro ardía de vergüenza. Durante el almuerzo, se sentó sola, en su mesa de siempre, intentando comer su sándwich, a pesar de que sus manos aún temblaban ligeramente. Pensó que estaba siendo discreta, pero notó que un grupo de estudiantes en una mesa cercana la señalaban y susurraban. ¿Siempre es así ahora?, preguntó uno de ellos. Escuché que ayer la fastidió en la orquesta, respondió otro. Quizás esté tomando algo, sugirió una tercera voz. Dot. Maya quería desaparecer. Nunca había sido el tipo de persona que atrajera atención negativa. Siempre había sido conocida por su talento, su tranquila confianza, su capacidad para crear algo hermoso. Ahora se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, por ser la chica cuyas manos temblaban incontrolablemente. Lo peor era Tyler y su grupo de amigos. Siempre habían sido de esos estudiantes que se creían mejores que los demás, sobre todo los que se interesaban más por lo académico o las artes que por los deportes. Tyler nunca le había prestado mucha atención a Maya, pero ahora parecía haberla convertido en su blanco personal. Dot. Empezó con pequeñas cosas. Cuando Maya pasaba junto a Tyler y sus amigos en el pasillo, él levantaba las manos y las hacía temblar de forma exagerada. ¡Ay! No, tengo el síndrome de Maya, decía,
provocando la risa de sus amigos. Al principio, Maya intentó ignorarlo. Se decía a sí misma que Tyler solo estaba siendo inmaduro, que se aburriría y pasaría a otra cosa. Pero en lugar de aburrirse, parecía estar volviéndose más creativo con sus burlas. Un día, durante el almuerzo, Tyler se levantó de su mesa y anunció a toda la cafetería: «Oigan, todos, miren esto». Luego procedió a fingir que tocaba el piano mientras sus manos temblaban violentamente. «Soy Maya, la increíble pianista temblorosa», declaró, y la cafetería estalló en carcajadas. Maya sintió que iba a vomitar. Agarró su bandeja y salió corriendo del aula, dejando atrás el sonido de la voz de Tyler llamándola. «¿A dónde vas?», susurraban las manos temblorosas. Otros estudiantes comenzaron a unirse. Ya no era solo Tyler. Eran niños de todos los grados y grupos sociales. Susurraban: «Manos temblorosas». La novia de Ashley Tyler era particularmente cruel. Les contaba a sus amigas historias sobre el colapso de Maya en la orquesta, cada vez más fuertes, haciéndolo parecer peor de lo que realmente era. Ni siquiera podía tocar Twinkle, Little Star sin estropearlo, decía Ashley, lo cual no era cierto en absoluto. Pero la historia se difundió de todos modos. Maya comenzó a tomar diferentes rutas por la escuela para evitar los pasillos principales donde Tyler y sus amigos se reunían. Empezó a almorzar en la biblioteca en lugar de la cafetería. Incluso consideró faltar a la orquesta por completo, pero la señora Rodríguez ya había expresado su preocupación por la ausencia de Maya en los ensayos recientes. Los comentarios y gestos crueles la seguían a todas partes. En la clase de matemáticas, cuando la maestra pidió a los estudiantes que trabajaran en parejas, Maya se encontró sola porque nadie quería ser compañero con manos temblorosas. En la clase de inglés, cuando Maya intentaba tomar apuntes, notó que otros estudiantes observaban sus manos moverse por el papel. Alguien incluso empezó un grupo de chat llamado el Club de las Manos Temblorosas de Maya, donde los estudiantes compartían videos y fotos que habían tomado en secreto de Maya durante sus malos momentos. Maya no sabía nada del grupo, pero notaba que cada vez más estudiantes conocían su condición y la encontraban divertida. El impacto psicológico fue devastador. Maya siempre había sido una artista segura de sí misma, alguien que prosperaba bajo presión y le encantaba ser el centro de atención. No. Tenía miedo de que la notaran. Empezó a usar mangas largas todos los días para ocultar sus manos y evitaba el contacto visual con otros estudiantes. Sus calificaciones empezaron a resentirse porque estaba tan concentrada en ocultar sus síntomas que no podía concentrarse en sus tareas escolares. Dejó de participar en las discusiones en clase, dejó de levantar la mano para responder preguntas. En general, intentó hacerse lo más invisible posible. Mai se sentía completamente sola. Sus padres estaban demasiado ocupados con el trabajo como para notar los cambios en su hija y ella estaba demasiado avergonzada para contarles lo que estaba pasando en la escuela. Nunca había sido de las personas que tienen un grupo grande de amigos. Y ahora incluso sus pocas amistades casuales se veían afectadas por su retraimiento y su actitud defensiva. La chica que una vez fue el orgullo del programa de música de Lincoln Ig estaba desapareciendo lentamente, reemplazada por alguien asustada, humillada y que intentaba desesperadamente esconderse del mundo. Maya no tenía ni idea de que sus síntomas estaban empeorando y de que su verdadera batalla apenas comenzaba. El mundo de Maya se desmoronaba, y nadie a su alrededor parecía notarlo. Lo que empezó como un temblor en las manos durante la práctica de piano se había convertido en algo mucho más grave y aterrador. Los temblores ya no solo afectaban su música. Se estaban apoderando de toda su vida, un síntoma a la vez. Los dolores de cabeza fueron lo primero. Empezaron como un dolor sordo detrás de los ojos, de esos que la hacían entrecerrar los ojos al salir a la luz del sol. Maya asumió que era solo el estrés del último año de secundaria. Después de todo, todos hablaban de lo abrumador que podía ser el último año de preparatoria con las solicitudes de ingreso a la universidad, los exámenes finales y la presión de descifrar todo su futuro.
Pero estos dolores de cabeza eran diferentes a todo lo que había experimentado. Antes, la golpeaban como un martillo, repentinos e intensos, haciéndole ver borroso y revolviéndole el estómago. A veces eran tan fuertes que tenía que apoyar la cabeza en el escritorio durante la clase, apretándose las sienes con las palmas de las manos e intentando respirar a pesar del dolor. Sus profesores notaron que algo andaba mal. Señora Patterson. Su profesora de inglés se detenía a mitad de frase al ver a Maya sujetándose la cabeza. ¿Te sientes bien, querida?, preguntaba con genuina preocupación. Mayo siempre asentía y decía que estaba bien, aunque no se sentía nada bien. Había aprendido a disimular bien su dolor, forzando una sonrisa y enderezándose en su silla cada vez que un profesor la miraba. Lo último que quería era que llamaran más la atención sobre sus problemas. Los dolores de cabeza empeoraban cuando las luces del aula eran demasiado brillantes o cuando había demasiado ruido. Los sonidos normales del instituto, estudiantes riendo en los pasillos, casilleros golpeándose, el zumbido de las luces fluorescentes, todo parecía amplificado y doloroso. Maya empezó a usar gafas de sol entre clases, diciéndole a la gente que tenía una infección ocular. Cuando le preguntaron a Dud, empezaron los problemas de visión. Al principio, Maya pensó que solo necesitaba gafas. Las palabras en la pizarra se enfocaban y desenfocaban, y a veces veía doble. Parpadeaba con fuerza y negaba con la cabeza, intentando aclarar la vista, pero no funcionaba. Durante su clase de historia avanzada, Maya intentaba tomar apuntes cuando, de repente, las palabras de su libro de texto se volvieron borrosas. Se frotó los ojos e intentó enfocar, pero las letras parecían flotar en la página. Sintió un momento de pánico. ¿Y si se estaba quedando ciega? El profesor, el señor Johnson, estaba escribiendo fechas importantes en la pizarra para el próximo examen. Maya entrecerró los ojos e intentó copiarlas, pero su letra era temblorosa y no podía entender ni la mitad de lo que había escrito. Terminó con una página de apuntes ilegibles que serían inútiles para estudiar. Quizás debería ir a que me revisen la vista, pensó Maya. Pero sabía que sus padres no podían permitirse una visita al oftalmólogo en ese momento. Ya estaban trabajando turnos extra en la fábrica para pagar la solicitud de ingreso a la universidad. La confusión era quizás el síntoma más aterrador de todos. Maya siempre había sido una estudiante brillante, capaz de seguir discusiones complejas y recordar información con facilidad. Pero ahora había momentos en los que se sentía completamente perdida, como si su cerebro hubiera dejado de funcionar de repente durante la clase de cálculo. Maya estaba trabajando en un problema que debería haber sido fácil para ella. Había resuelto ecuaciones similares cientos de veces, pero al mirar los números en la página, parecía que estuvieran escritos en un idioma extranjero. No recordaba la fórmula, no entendía el primer paso, ni siquiera entendía qué preguntaba el problema. Debo estar teniendo un mal día, se dijo. Pero los días malos eran cada vez más frecuentes. Maya también olvidaba cosas sencillas que nunca antes le había costado recordar. Entraba en una habitación y olvidaba por completo por qué había ido allí. Empezaba frases y luego perdía la noción de lo que estaba diciendo. Jing, para decir. Miraba su horario de clases y se sentía confundida sobre en qué aula debía estar. Sus padres, David y Linda, estaban demasiado abrumados con sus propias dificultades como para notar los cambios en su hija. Salían a trabajar antes que Maya, se levantaban para ir a la escuela y no volvían a casa hasta después de cenar. Ambos trabajaban en la fábrica local y habían estado haciendo turnos extra para ahorrar dinero para los gastos universitarios de Maya. Cuando llegaban a casa, estaban agotados. David se quedaba dormido en su sillón reclinable mientras veía las noticias, y Linda pasaba las tardes lavando la ropa y preparando la comida del día siguiente. Amaban profundamente a su hija, pero estaban tan concentrados en asegurar su futuro que no percibían las señales de que tenía dificultades en el presente. El hermano menor de Maya, Jaque,
Tenía solo 13 años y estaba completamente absorto en su propio mundo de videojuegos y drama escolar. Apenas levantó la vista del teléfono cuando Maya estaba en la habitación, y desde luego no se dio cuenta de que a su hermana le costaba sujetar el tenedor con firmeza durante la cena, ni de que entrecerraba los ojos para ver la televisión. Era como si no pudiera verla bien. El aislamiento era lo peor. Maya nunca había sido la estudiante más sociable del Instituto Lincoln, pero siempre había tenido algunos amigos cercanos del programa de música. Ahora le daba demasiada vergüenza y miedo mantener esas amistades cuando su amiga Jessica, de la orquesta, le envió un mensaje para preguntarle si quería estudiar juntas para su examen de química. Maya se inventó la excusa de tener que ayudar a sus padres con algo. La verdad era que le aterraba que Jessica notara sus síntomas y le hiciera preguntas que Maya no pudiera responder. Maya dejó de ir al aula de música durante el almuerzo, donde solía practicar piano y charlar con otros estudiantes que compartían su pasión por la música. En cambio, buscaba un aula vacía o se sentaba en la biblioteca, escondida detrás de los libros de texto e intentando evitar el contacto humano. El acoso escolar también estaba empeorando. Tyler y sus amigos habían ido más allá de burlarse de ella en persona. Habían empezado a dejar notas en su casillero con dibujos de manos temblorosas y mensajes crueles. «Espero que dejes de romperte las manos», decía una nota. Otra decía, «Quizás deberías probar un pasatiempo diferente, Chucky». Alguien incluso había creado una tarjeta falsa de «Que te mejores pronto», y la había dejado en su escritorio en la clase de química. En el anverso, tenía una imagen de teclas de piano, y dentro alguien había escrito, «Esperamos que te mejores pronto». Es broma. No nos importa. Maya sentía que se ahogaba. Cada día traía nuevos desafíos, nuevos síntomas, nuevas humillaciones. Sus calificaciones bajaban porque no podía concentrarse ni ver bien la pizarra. Sus profesores empezaban a cuestionar su rendimiento, y ella no sabía cómo explicar que estaba librando una batalla que no entendía. Dot, en su clase de literatura avanzada, Maya siempre había sido una de las mejores alumnas. Le encantaba leer y analizar cuentos, y solía participar activamente en los debates en clase. Pero ahora se sentaba en la última fila intentando seguir las conversaciones que parecían ocurrir a cámara lenta. Cuando la señora Anderson la llamaba para comentar un pasaje de la novela que estaban leyendo, Maya se quedaba paralizada. Bajaba la mirada a su libro, pero las palabras parecían desdibujarse. Y no podía recordar de qué habían estado hablando. «Lo siento». «No lo sé», murmuraba, hundiéndose aún más en su asiento mientras sus compañeros intercambiaban miradas. Maya empezó a preguntarse si se estaba volviendo loca. Tal vez así era como se sentía una crisis nerviosa. Tal vez el estrés del último año finalmente la había destrozado y estaba sufriendo una especie de colapso psicológico. Empezó a investigar sus síntomas en Internet, pero la información que encontró era confusa y contradictoria. Algunos sitios web sugerían trastornos de ansiedad. Otros mencionaban diversas afecciones neurológicas y algunos incluso sugerían que sus síntomas podrían ser psicosomáticos, todo en su cabeza. La idea de que sus problemas pudieran ser psicológicos hacía que Maya se sintiera aún peor. ¿Significaba eso que era débil? ¿Se estaba provocando alguna enfermedad? Siempre se había enorgullecido de ser fuerte y capaz, pero ahora sentía que estaba fracasando en todo. Dot por la noche. Mayo se tumbaba en la cama y miraba al techo, con la mente llena de preocupación y confusión. La cabeza le palpitaba, la visión se le nublaba y las manos le temblaban mientras intentaba encontrar una postura cómoda. Pensaba en sus sueños. De estudiar música en la universidad, de las ofertas de becas que podrían desaparecer si ya no podía actuar, de un futuro que parecía escapársele. Maya se sentía completamente sola con su secreto. No podía contárselo a sus padres porque ya estaban trabajando muy duro para apoyar sus sueños. No podía contárselo a sus amigos porque sus síntomas la avergonzaban demasiado.
Ni siquiera podía contárselo a sus médicos porque su familia no tenía seguro médico. Eso cubriría el tipo de pruebas que probablemente necesitaba. Dot. Así que sufrió en silencio, intentando aferrarse a los fragmentos de su vida que aún estaban intactos, sin saber que sus síntomas estaban empeorando y que su verdadera batalla apenas comenzaba. El espectáculo anual de talentos de la preparatoria Lincoln se suponía que sería el momento de redención de Maya durante semanas. Llevaba semanas planeando lo que esperaba que fuera su actuación de regreso. A pesar de todo lo que le había estado sucediendo, las manos temblorosas, los comentarios crueles, los síntomas que parecían empeorar cada día. Maya estaba decidida a demostrar que seguía siendo la pianista talentosa que todos conocían y respetaban. «Puedo con esto», se dijo sentada en la sala de música vacía 3 días antes del espectáculo. «Solo necesito concentrarme y superar lo que me esté pasando». Maya había elegido interpretar el concierto para piano de Rachmaninoff. No. 2. Una de las piezas más desafiantes y hermosas del repertorio clásico. Era ambicioso, quizás demasiado ambicioso dada su condición actual, pero estaba desesperada por recordarles a todos, incluyéndose a sí misma, quién era realmente. La pieza tenía un significado especial para Maya. Era la primera composición verdaderamente difícil que dominaba a los 15 años, y el mundo entero parecía lleno de posibilidades. Había pasado meses aprendiendo cada nota, cada expresión sutil, cada matiz emocional. Cuando finalmente la interpretó en la competencia regional hace 2 años, el público le brindó una ovación de pie que duró minutos. Dot. Ahora, mientras practicaba en la sala de música vacía, Maya luchaba por terminar incluso los primeros compases sin que sus manos la traicionaran. Pero se negaba a rendirse. Tocaba los mismos pasajes una y otra vez, a veces durante horas, hasta que se le acalambraban los dedos y le dolía la cabeza. Quizás si practico lo suficiente, pueda superar esto, pensó. Quizás pueda entrenar mis manos para que cooperen incluso si algo anda mal conmigo. Mayo no le había contado a nadie sobre su plan de actuar en el concurso de talentos. Se había inscrito a última hora con un nombre falso en el formulario de inscripción porque temía que, si se corría la voz, Tyler y sus amigos aparecieran solo para verla fracasar. La noche del concurso de talentos, el auditorio de la preparatoria Lincoln estaba abarrotado. Estudiantes, profesores y padres llenaban todos los asientos, todos emocionados por ver lo que sus compañeros habían preparado. Maya estaba sentada tras bambalinas, con las manos temblando más que en semanas. Intentó calmarse con ejercicios de respiración profunda, pero el corazón le latía aceleradamente y la vista se le nublaba constantemente. Observaba a través del telón como un acto tras otro subía al escenario. Hubo una rutina de comedia a cargo de 2 chicos de penúltimo año, una actuación de baile a cargo del equipo de porristas y un dueto de canto que hizo llorar al público. Cada actuación fue recibida con entusiastas aplausos y vítores. «Damas y caballeros», anunció el presentador estudiantil. «Nuestro próximo artista es alguien que ha formado parte del programa de música de la preparatoria Lincoln durante años. Denle la bienvenida a Maya Rodríguez». A Maya casi se le para el corazón. Había olvidado que usarían su nombre real al anunciar su actuación. Miró al público y vio a Tyler y a sus amigos sentados en la tercera fila, con los rostros iluminados por una cruel anticipación al darse cuenta de quién estaba a punto de actuar. «Ya no hay vuelta atrás», susurró Maya mientras caminaba hacia el piano con las piernas temblorosas. El auditorio quedó en silencio cuando Maya se sentó en el banco. Ajustó su postura, colocó las manos sobre las teclas y respiró hondo por última vez. Por un instante, se sintió como antes, segura de sí misma, talentosa, lista para crear algo hermoso. Las primeras notas del concierto para piano de Rachmaninoff llenaron el auditorio con su evocadora melodía. Las manos de Maya se movían sobre las teclas con la memoria muscular de años de práctica, y durante los primeros compases, todo parecía perfecto. El público estaba completamente en silencio, hipnotizado por la hermosa música que fluía del escenario. Maya sintió una oleada de esperanza.
Tal vez podría lograrlo. Tal vez podría superar lo que le estuviera sucediendo con pura determinación y amor por la música. Pero entonces, a medida que avanzaba hacia los pasajes más complejos de la pieza, sus manos comenzaron a temblar al principio. Era sutil, solo una ligera inestabilidad que solo Maya podía sentir. Intentó compensarlo para obligar a sus dedos a encontrar las teclas correctas a pesar del temblor. Pero era como intentar escribir con las manos atadas a la espalda. El temblor empeoró. Las notas comenzaron a salir mal. El ritmo se volvió irregular. Y la hermosa melodía comenzó a sonar discordante y rota. Maya podía sentir el sudor latiendo en su frente mientras luchaba por mantener el control. Pero sus manos ya no obedecían sus órdenes. Podía oír murmullos que comenzaban a elevarse del público. Algunos susurraban entre sí, preguntándose qué estaba pasando con la interpretación. Otros comenzaban se removían incómodamente en sus asientos. Maya se esforzó más, intentando avanzar con la pieza. Pero su condición empeoraba a cada segundo. Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía mantener los dedos sobre las teclas. La música se convirtió en un caos de notas equivocadas y pausas incómodas. Fue entonces cuando lo oyó. Una risita del público. Luego otra. Levantó la vista y vio a Tyler temblando exageradamente con las manos, imitando su condición para diversión de sus amigos. La humillación fue abrumadora, pero Maya se negó a rendirse. Estaba decidida a terminar la pieza pasara lo que pasara. Agachó la cabeza y se concentró por completo en el piano, intentando bloquear los sonidos del público y la imagen de la gente riéndose de su esfuerzo. Pero entonces ocurrió algo mucho peor. Cuando Maya llegó al clímax de la pieza, la sección más desafiante y hermosa de todo el concierto, sus manos se paralizaron por completo. No solo temblaban, sino que dejaron de funcionar por completo. Sus dedos se quedaron paralizados, incapaces de moverse, incapaces de encontrar las teclas. Maya se quedó paralizada ante el piano, con las manos suspendidas inútilmente sobre el teclado. Intentó mover los dedos, intentó seguir tocando, pero no sucedió nada. Era como si su cerebro hubiera perdido la conexión con sus manos. El pánico se apoderó de ella. La respiración de Maya se volvió rápida y superficial. Su visión comenzó a nublarse más que nunca. Las luces del auditorio parecían demasiado brillantes, demasiado duras. Los rostros del público comenzaron a mezclarse en una masa confusa. No veo, pensó Maya desesperada. No puedo mover las manos. ¿Qué me pasa? Intentó levantarse del banco del piano, pero sentía las piernas débiles e inestables. La sala parecía girar a su alrededor. Podía oír los latidos de su propio corazón, latiendo en sus oídos, ahogando todos los demás sonidos. Mia se puso de pie a medias antes de que su cuerpo se desplomara por completo. Se desplomó junto al piano, convulsionando su cuerpo de una forma nunca antes vista. Sus brazos y piernas se sacudían sin control mientras no podía respirar. Las luces del auditorio se volvieron cegadoras, luego se apagaron y volvieron a encenderse de forma desorientadora. El público quedó en completo silencio. Las risas cesaron de inmediato al darse cuenta de que algo iba muy mal. No era solo una mala actuación. Era una emergencia médica. Mayor oía voces a su alrededor, pero parecían venir de muy lejos. Alguien la llamaba por su nombre. Alguien más gritaba pidiendo ayuda. Intentó responder, intentó decirles que estaba bien, pero no podía articular palabra. Su cuerpo estaba completamente fuera de control. La señora Rodríguez, la profesora de música, fue la primera en llegar. Maya, cariño, ¿me oyes?, preguntó, arrodillándose junto a la niña que convulsionaba. Que alguien llame al 911. Maya podía ver rostros inclinados sobre sus profesores, alumnos, incluso algunos padres que se habían apresurado a ayudar. Pero todo parecía extraño y distorsionado, como si viera el mundo a través del agua. Tyler ya no reía. Estaba sentado en su asiento,
pálido por la sorpresa y lo que podrían haber sido los primeros indicios de culpa. Los amigos que se habían estado burlando de Maya momentos antes ahora guardaban silencio, observando la escena en el escenario con ojos abiertos y asustados. «Maya, quédate con nosotros», dijo la señora Rodríguez, tomándole la mano. «Llega la ayuda». Pero Maya no podía quedarse con ellos. Su conciencia se desvanecía, y lo último que recordaba era el sonido de sirenas a lo lejos y la sensación de ser subida a una camilla mientras los paramédicos la sacaban del auditorio. La multitud, abarrotada, permanecía atónita. Silencio. La chica que habían visto luchar y fracasar en el escenario. La chica de la que algunos se habían reído minutos antes, ahora luchaba por su vida de maneras que ninguno de ellos había imaginado. El concurso de talentos había terminado. Las risas habían cesado. Y la verdadera batalla de Maya apenas comenzaba. Maya se despertó con el sonido de las máquinas y el olor a desinfectante que solo podía significar una cosa. Estaba en un hospital. Sentía los ojos pesados al intentar abrirlos. Y cuando por fin logró enfocar, vio paneles blancos en el techo y luces fluorescentes que le hacían palpitar la cabeza. Estaba acostada en una cama estrecha con barandillas a ambos lados, y tenía cables conectados al pecho y los brazos a varios monitores que emitían pitidos constantes. «Maya, gracias a Dios que estás despierta». Maya giró la cabeza lentamente y vio a su madre, Linda, sentada en una silla de plástico junto a su cama. Los ojos de su madre estaban rojos e hinchados de tanto llorar, y parecía que no había dormido en días. Su padre, David, estaba de pie junto a la ventana, todavía con la ropa de trabajo de la fábrica puesta. Su rostro estaba demacrado por la preocupación. «¿Qué ha pasado?», Maya preguntó, su voz apenas un susurro. Sentía la garganta seca y áspera, e incluso pronunciar esas dos palabras le costó esfuerzo. «Te desmayaste durante tu actuación, cariño», explicó su madre, acercándose para acariciar suavemente el cabello de Maya. «Has estado inconsciente durante casi 18 horas. Estábamos tan asustadas». Los recuerdos inundaron a Maya en oleadas dolorosas. El concurso de talentos, el piano, sus manos negándose a trabajar. Los rostros del público, la sensación de que su cuerpo la traicionaba por completo. «Los médicos necesitan hacerte algunas pruebas», dijo su padre con voz tensa. «Quieren averiguar qué ha estado causando tus síntomas». Maya sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque por fin alguien se tomaba en serio sus síntomas al intentar encontrar respuestas. Terror porque el hecho de estar en un hospital significaba que lo que le pasaba era grave, mucho más grave de lo que jamás había imaginado. Durante los 2 días siguientes, Maya se sometió a más pruebas médicas de las que había experimentado en toda su vida. Análisis de sangre, análisis de orina, exámenes de la vista, pruebas de audición. Sentía como si los médicos estuvieran examinando cada parte de su cuerpo en busca de pistas. La prueba más aterradora fue la resonancia magnética. Maya nunca se había sometido a una, y la máquina era mucho más ruidosa y claustrofóbica de lo que esperaba. Permaneció completamente inmóvil durante lo que parecieron horas mientras la máquina tomaba imágenes del interior de su cabeza, creando sonidos como los de una obra en construcción a su alrededor. «Intenta relajarte», le había dicho el técnico por el intercomunicador. «Necesitamos que estas imágenes sean lo más nítidas posible». Pero relajarse era imposible cuando Maya sabía que lo que encontraran en esas imágenes determinaría el resto de su vida. La doctora Martínez, la neuróloga asignada al caso de Maya, era una mujer amable de unos 50 años, de mirada dulce y voz tranquila. Llevaba días haciéndole preguntas detalladas a Maya sobre sus síntomas, tomando notas en un portapapeles y asintiendo pensativamente a las respuestas de Maya. Cuando notó por primera vez el temblor en las manos, le había preguntado: ¿qué tan intensos han sido sus dolores de cabeza en una escala del 1 al 10? ¿Has experimentado algún cambio en la vista o la audición? Maya respondió a todas las preguntas con la mayor sinceridad posible,
desesperada por obtener información que pudiera ayudar a los médicos a descubrir qué le pasaba. Durante meses, había sufrido sola, sin saber qué le pasaba a su cuerpo. Ahora, por fin, contaba con profesionales médicos que la tomaban en serio y trabajaban para encontrar respuestas. Sus padres se habían tomado un tiempo libre del trabajo para estar con ella en el hospital, algo que Maya sabía que era un gran sacrificio económico para su familia. Se sentaron junto a su cama, tomándole la mano e intentando mantener una actitud positiva. Pero Maya podía ver el miedo en sus ojos. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal, repetía su madre, con lágrimas en los ojos. Debería haberme dado cuenta de que estabas pasando por un momento difícil. Lo siento mucho, cariño. No es tu culpa, mamá, la tranquilizó Maya. Estaba intentando ocultárselo a todo el mundo. No quería que nadie se preocupara. Al tercer día en el hospital, el doctor Martínez entró en la habitación de Maya con una carpeta manila y una expresión que le revolvió el estómago. Sus padres se pusieron de pie de inmediato, sintiendo que este era el momento que todos habían estado esperando y temiendo. Maya, señor y señora Rodríguez, por favor, siéntense, dijo el doctor Martínez con suavidad. Tengo los resultados de todas las pruebas que le hemos estado haciendo. Maya sintió que el corazón se le aceleraba. Era el momento en que finalmente descubriría qué le había estado sucediendo a su cuerpo durante todos estos meses. Una parte de ella quería saber, necesitaba saber, pero otra parte estaba aterrorizada por lo que pudiera decir el médico. La resonancia magnética ha revelado algo que explica todos los síntomas de Maya. El doctor Martínez comenzó a abrir la carpeta y a sacar lo que parecían imágenes del interior de la cabeza de alguien. Maya tiene un tumor cerebral. Las palabras la golpearon como un examen físico. Golpe. Tumor cerebral. Sintió como si le hubieran chupado todo el aire de la habitación. Su madre jadeó y agarró la mano de su padre, y Maya vio cómo se les llenaban los ojos de lágrimas. Un tumor cerebral, repitió Mayor, con voz apenas audible. ¿Está segura? Me temo que sí, dijo la doctora. Martínez con voz suave pero directa. El tumor se encuentra en una zona del cerebro llamada corteza motora, que controla el movimiento y la coordinación. Por eso ha estado experimentando temblores en las manos y otros síntomas motores. Maya observó las imágenes cerebrales intentando procesar lo que veía. En las imágenes en blanco y negro se veía claramente una masa, una mancha oscura que no pertenecía a ese lugar. Parecía tan pequeña e inofensiva en la imagen, pero esa cosa diminuta le había estado causando todo el sufrimiento durante meses. Es un punto, un punto, un punto, empezó a preguntar su padre, pero se detuvo, incapaz de terminar la pregunta. La buena noticia es que el tumor parece ser benigno, lo que significa que no es canceroso, explicó la doctora Martínez. Sin embargo, su ubicación y tamaño están causando una presión significativa en el tejido cerebral circundante, por lo que Maya ha estado experimentando estos síntomas. Maya sintió una pequeña oleada de... El alivio la invadió, no el cáncer. Eso era algo al menos. Pero hay más, continuó el doctor Martínez, y el breve momento de esperanza de Maya se desvaneció. El tumor ha estado creciendo y ahora es lo suficientemente grande como para afectar múltiples áreas de la función cerebral. Sin tratamiento, seguirá creciendo y podría poner en peligro su vida. ¿Qué tipo de tratamiento?, preguntó la madre de Maya con voz temblorosa. Cirugía, respondió el doctor Martínez. Necesitamos extirpar el tumor lo antes posible. No le voy a mentir. Es un procedimiento complejo debido a la ubicación del tumor cerca de áreas cerebrales críticas que controlan el movimiento y la coordinación. Pero Maya es joven y está sana, y creo que tenemos excelentes posibilidades de éxito. Maya se sentía como en un sueño, o más exactamente, en una pesadilla. Hacía apenas unos días, su mayor preocupación era si la gente de la escuela dejaría de burlarse de sus manos temblorosas. Ahora se enfrentaba a una neurocirugía. ¿Cuáles son los riesgos?, preguntó su padre,
siempre el práctico que necesitaba entender todos los detalles. El doctor Martínez guardó silencio un momento antes de responder. Toda cirugía cerebral conlleva riesgos. Existe una pequeña probabilidad de infección, sangrado o daño al tejido cerebral circundante. Dada la ubicación del tumor de Maya, también existe la posibilidad de que la cirugía afecte sus habilidades motoras de forma permanente. ¿Quieres decir que tal vez nunca pueda volver a tocar el piano?, preguntó Maya, al comprender la realidad de la situación. No puedo prometer nada al respecto. El doctor Martínez dijo con sinceridad que el objetivo de la cirugía es salvarte la vida y preservar la mayor cantidad de funciones posible. Pero Maya, sin esta cirugía, el tumor seguirá creciendo. Con el tiempo, podría causar convulsiones, daño neurológico permanente o incluso la muerte. La sala se quedó en silencio mientras Maya y sus padres asimilaban esta información. Maya había pasado de ser una talentosa pianista de secundaria a una chica con un tumor cerebral que necesitaba una cirugía de emergencia para salvar su vida. Era demasiado para procesarlo todo a la vez. ¿Cuándo?, preguntó Maya. Nos gustaría programar la cirugía para principios de la semana que viene, respondió el doctor Martínez. Sé que es mucho para asimilar, y tendrá tiempo para hacer preguntas y prepararse mentalmente. Pero no deberíamos esperar mucho más, asintió Maya, sintiéndose aturdida. Ahora todo tenía sentido. Las manos temblorosas, los dolores de cabeza, los problemas de visión, la confusión. No había sido estrés, ansiedad ni una crisis nerviosa. Había sido este tumor que crecía silenciosamente en su cerebro, robándole sus habilidades poco a poco. Maya, dijo el doctor Martínez, inclinándose ligeramente hacia adelante. Quiero que sepas que has sido increíblemente valiente. Muchas personas con tus síntomas se habrían dado por vencidas o habrían asumido que se estaban volviendo locas. El hecho de que siguieras luchando, que siguieras intentando actuar y vivir tu vida demuestra una fuerza notable. Pero Maya no se sentía valiente. Se sentía asustada, pequeña y completamente abrumada por todo lo que le estaba sucediendo. En tan solo unos días, la operarían del cerebro. No había garantía de que saliera siendo la misma persona. Ahora estaba muerta. Cuando el doctor Martínez salió de la habitación, Maya miró a sus padres y vio su propio miedo reflejado en sus rostros. Ninguno de ellos sabía qué les depararía el futuro, pero sabían que todo estaba a punto de cambiar. La noticia sobre el tumor cerebral de Maya se extendió como la pólvora por la preparatoria Lincoln el lunes por la mañana. Comenzó con Jessica, amiga de Maya de la orquesta, quien había tenido noticias de su madre, que trabajaba como enfermera en el mismo hospital donde Maya estaba ingresada. Jessica estaba sentada en la clase de inglés del primer periodo cuando recibió un mensaje de texto de su madre con noticias impactantes. Maya Rodríguez tiene un tumor cerebral. Jessica le susurró a la chica sentada a su lado, con la voz temblorosa por la incredulidad. Por eso, le temblaban las manos. La van a operar esta semana. La chica a su lado se quedó sin aliento e inmediatamente se giró para contárselo a alguien más. En cuestión de minutos, la conversación susurrada se había extendido a la mitad del aula. Para cuando sonó la campana del almuerzo, casi todos los estudiantes de la preparatoria Lincoln habían oído alguna versión de la historia. Tyler estaba almorzando con su grupo de amigos de siempre cuando escuchó a dos chicas de segundo año hablando en la mesa detrás de él. ¿Has oído hablar de Maya Rodríguez?, preguntó una de ellas. Tiene un tumor cerebral. Por eso ya no podía tocar el piano. Tyler sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dejó de masticar su sándwich y se dio la vuelta. ¿Qué acabas de decir?, repitió Maya Rodríguez, la pianista, la estudiante de segundo año. Se desplomó durante el concurso de talentos porque tiene un tumor cerebral. Ahora mismo está en el hospital. Los amigos de Tyler lo miraban con extrañeza. Todos recordaban cómo se había estado burlando del temblor de manos de Maya durante semanas. Recordaban las bromas crueles, las imitaciones,
como había animado a otros a reírse de sus dificultades. ¿Estás seguro?, preguntó Tyler, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi hermana trabaja en el hospital, respondió la chica. Dijo que Mia se va a someter a una cirugía cerebral. La semana pasada. Al parecer, el tumor presionaba la parte del cerebro que controla el movimiento. Por eso le temblaban las manos. Tyler se sintió mal. ¿De verdad? ¿De verdad? Apartó la bandeja del almuerzo y se tapó la cara con las manos. Todas esas veces que se había burlado de Maya. Todas esas bromas crueles sobre sus manos temblorosas. Todas las risas que había provocado en otros estudiantes. Ella había estado luchando por su vida. Su amigo Connor le dio un codazo. Tío, ¿estás bien? Parece que vas a vomitar. Pero Tyler no pudo responder. Recordaba la noche del concurso de talentos, como se había sentado en la tercera fila haciendo movimientos exagerados con las manos mientras Maya se esforzaba por tocar el piano. Recordó haberse reído cuando su actuación se desmoronó, pensando que era gracioso que la pianista perfecta finalmente estuviera fallando en algo. No tenía ni idea de que, en ese preciso momento, un tumor en su cerebro le estaba robando la capacidad de controlar su propio cuerpo. La culpa era abrumadora. Tyler se disculpó de su almuerzo y fue al baño, donde vomitó. Cuando se miró en el espejo después, apenas reconoció a la persona que lo miraba. ¿Cómo se había convertido en alguien tan cruel con otro ser humano? Ashley, la novia de Tyler, estaba teniendo su propio momento de ajuste de cuentas. Estaba en su clase de química avanzada cuando su compañero de laboratorio le dijo la noticia, y la comprensión de lo que había hecho la golpeó como un rayo. Recordó todas las veces que había llamado a Maya manos temblorosas delante de otros estudiantes. Recordó haber inventado historias exageradas sobre el colapso de Maya en la orquesta, diciéndoles a todos que Maya ya ni siquiera podía tocar canciones sencillas. Recordó haber iniciado el chat grupal donde los estudiantes compartían videos y fotos de los peores momentos de Maya. Ashley sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre se había considerado una buena persona, alguien popular y querida por ser divertida y segura de sí misma. Pero al reflexionar sobre su comportamiento con Maya, se dio cuenta de que no había sido más que una acosadora. Lo peor fue recordar la tarjeta falsa de "que te mejores pronto" que había dejado en el escritorio de Maya. La tarjeta que decía, "Esperamos que te mejores pronto". Es broma. No nos importa. ¿Cómo pudo haber escrito algo tan cruel a alguien que literalmente estaba luchando contra un tumor cerebral? Al final de la jornada escolar, el ambiente en la preparatoria Lincoln había cambiado por completo. Los estudiantes que se habían reído de Maya días antes ahora caminaban por los pasillos en un silencio atónito. Los apodos crueles y las bromas habían cesado por completo, reemplazados por conversaciones en voz baja sobre tumores cerebrales, cirugía y la posibilidad de que una chica de 17 años no sobreviviera. La señora Rodríguez, la profesora de música, convocó una asamblea de emergencia para todos los estudiantes del programa de música. El auditorio estaba lleno de miembros de la orquesta, estudiantes del coro y otros que habían conocido a Maya por sus actuaciones a lo largo de los años. Sé que todos han oído hablar del diagnóstico de Maya, comenzó la señora Rodríguez, con la voz temblorosa por la emoción. Quiero aprovechar esta oportunidad para hablar sobre lo que podemos aprender de esta situación. Hizo una pausa y observó el mar de rostros en el auditorio. Muchos estudiantes parecían culpables y avergonzados. Algunos lloraban. Maya lleva meses sufriendo los síntomas de un tumor cerebral, continuó la señora Rodríguez. Mientras lidiaba con dolores de cabeza, problemas de visión y pérdida del control motor, algunos de ustedes optaron por burlarse de sus dificultades en lugar de ofrecerle apoyo y comprensión. Tyler, que estaba sentado en la última fila, sintió que cada palabra iba dirigida específicamente a él. Quiero que piensen en cómo se debió sentir Maya. La señora Rodríguez dijo, imagina ser una música talentosa que de repente no puede controlar sus propias manos. Imagina no entender qué le está pasando a tu cuerpo,
sentir miedo y confusión, y luego que tus compañeros se rían de tu dolor. El auditorio estaba en completo silencio. Los estudiantes miraban sus manos, incapaces de hacer contacto visual. Con la maestra o entre ellos, Maya no eligió tener un tumor cerebral, continuó la señora Rodríguez. Ella no eligió perder su habilidad para tocar el piano. Estaba librando una batalla que ninguno de nosotros podía ver. Y en lugar de ayudarla a luchar, algunos de ustedes hicieron esa batalla aún más difícil. Una niña en la primera fila comenzó a llorar a gritos. Luego otra. Pronto las lágrimas fluyeron por todo el auditorio a medida que los estudiantes comenzaban a comprender realmente el peso de lo que habían hecho. Pero no es demasiado tarde para hacerlo mejor, dijo la señora Rodríguez, con la voz cada vez más fuerte. Maya va a necesitar nuestro apoyo más que nunca en las próximas semanas y meses. Va a necesitar. Saben que su comunidad escolar se preocupa por ella y quiere ayudarla en este momento difícil. Después de la asamblea, algo extraordinario comenzó a suceder en la preparatoria Lincoln. Estudiantes que nunca antes se habían hablado comenzaron a reunirse para hablar sobre la situación de Maya. Y qué podían hacer para ayudar. Connor, quien había sido amigo de Tyler y se había reído con las bromas crueles, se acercó a Tyler después de la escuela. Amigo, la hemos cagado de verdad. Él dijo, tenemos que hacer algo para arreglar esto. Ashley encontró a Jessica, la amiga de Maya de la orquesta, y se disculpó entre lágrimas por todo lo que había dicho y hecho. No sé cómo compensar lo que hice, sollozó Ashley. Fui tan mala con ella, y estuvo enferma todo el tiempo. Jessica fue amable pero firme. Maya necesita saber que la gente se preocupa por ella, dijo. Necesita saber que no está sola en esta lucha. Los estudiantes comenzaron a organizar maneras de mostrar su apoyo. Alguien sugirió hacer una tarjeta gigante que todos pudieran firmar. Otro estudiante propuso organizar una recaudación de fondos para ayudar a la familia de Mia con los gastos médicos. El club de teatro ofreció una función especial para recaudar fondos para la investigación de tumores cerebrales. Mientras tanto, Tyler luchaba por encontrar la manera de siquiera empezar a enmendar su comportamiento. Él había sido el cabecilla del acoso escolar, el que había empezado a usar apodos crueles y había animado a otros a unirse a las burlas. ¿Cómo podía disculparse por algo tan horrible? Esa noche, pasó horas despierto pensando en Maya, que yacía en una cama de hospital preparándose para una neurocirugía, sabiendo que sus compañeros se habían reído de su dolor. La culpa lo carcomía. Al día siguiente, Tyler tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Fue a la oficina del director y preguntó si podía organizar una asamblea escolar sobre el acoso escolar y las discapacidades invisibles. Quiero contarles a todos lo que hice, le dijo al director Johnson. Quiero que entiendan lo equivocado que estaba y quiero asegurarme de que esto nunca le pase a otro estudiante en nuestra escuela. El director Johnson se sorprendió, pero lo apoyó. Eso requiere mucho coraje, Tyler, dijo. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? Tyler asintió. Mayo fue lo suficientemente valiente como para seguir intentando actuar incluso cuando estaba enferma. Dijo, lo menos que puedo hacer es ser lo suficientemente valiente para admitir lo que hice mal. La noticia de la confesión planeada de Tyler se extendió por toda la escuela. A medida que los estudiantes comenzaban a darse cuenta de que si la persona que había sido más cruel con Maya estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de sus acciones, también debían examinar su propio comportamiento. La cultura en la preparatoria Lincoln estaba cambiando una conversación a la vez. Los estudiantes aprendían sobre discapacidades invisibles, sobre la importancia de la amabilidad y sobre el impacto devastador que el acoso puede tener en alguien que ya está sufriendo. Pero lo más importante, aprendían sobre Maya no como la chica con manos temblorosas, pero como una joven valiente que había estado librando una batalla invisible con gracia y determinación. Estaban aprendiendo que merecía su respeto, su apoyo y su esperanza en su recuperación. La mañana de la cirugía de Maya llegó gris y fría,
con una lluvia ligera golpeando las ventanas del hospital. Dot Maya se despertó antes del amanecer, con el estómago revuelto por una mezcla de miedo y anticipación. Hoy era el día que determinaría el resto de su vida. En pocas horas, estaría inconsciente en una mesa de operaciones mientras la doctora Martínez y su equipo trabajaban para eliminar el tumor que le había estado robando la vida pieza por pieza. Sus padres habían pasado la noche en sillas incómodas. Junto a su cama, ninguno de los dos podía dormir. Su madre, Linda, había estado sosteniendo la mano de Maya durante horas, como si de alguna manera pudiera transmitir fuerza y coraje a través de su tacto. Su padre, David, estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia, con la mandíbula apretada por la preocupación. «¿Cómo te sientes, cariño?», preguntó su madre al ver que Maya estaba despierta. «Asustada», admitió Mia. No tenía sentido fingir valentía cuando estaba a punto de someterse a una neurocirugía de 8 horas, pero también estaba lista. «Quiero sacarme esto de la cabeza». La doctora Martínez les había explicado el procedimiento varias veces en los últimos días. Haría una pequeña abertura en el cráneo de Maya y usaría instrumentos especializados para extirpar cuidadosamente el tumor sin dañar el tejido cerebral circundante. Parecía simple así descrito, pero Maya sabía que nada de la neurocirugía era realmente simple. El tumor está en una ubicación complicada. La doctora Martínez les había advertido. Tendremos que ser extremadamente cuidadosos para preservar las funciones motoras que controlan el movimiento y la coordinación. La cirugía podría durar entre 6 y 10 horas, dependiendo de lo que encontremos una vez dentro. Quizás intenté no pensar en todo lo que podría salir mal. Infección, sangrado, daño cerebral permanente, pérdida de la función motora. Podría despertarse sin poder mover las manos o no despertarse en absoluto. Pero también intentó concentrarse en la posibilidad de que la cirugía pudiera devolverle la vida. Se acabaron los dolores de cabeza, los temblores en las manos, la confusión y los problemas de visión. Podría volver a ser ella misma. Dot. A las 7 de la mañana, el equipo quirúrgico. Fueron a preparar a Maya para la operación. Le dieron medicación para ayudarla a relajarse. En cuestión de minutos, se sintió somnolienta y tranquila. Mientras la llevaban en silla de ruedas al quirófano, Maya vio a sus padres caminando junto a la camilla, ambos intentando sonreír entre lágrimas. «Te queremos mucho», susurró su madre, apretando la mano de Nia por última vez. «Nos vemos al otro lado, pequeña», dijo su padre, con la voz ronca por la emoción. Maya quería decirles que todo estaría bien, pero la medicación le dificultaba hablar. En cambio, le devolvió el apretón a su madre e intentó sonreír antes de que las puertas del quirófano se cerraran entre ellos. La cirugía comenzó a las 8 de la mañana. Los padres de Maya esperaban en la sala de estar familiar con otras familias que también soportaban la agonía de la espera mientras sus seres queridos se sometían a operaciones importantes. Las horas transcurrían con una lentitud insoportable. Dot. Mientras tanto, en la preparatoria Lincoln, algo sin precedentes estaba sucediendo. Tyler había organizado una campaña de recaudación de fondos para los gastos médicos de Maya y la respuesta de estudiantes y maestros había sido abrumadora. «Sé que no merezco ser quien organice esto», Tyler había anunciado durante la asamblea escolar que había solicitado. «Fui la peor persona con Maya cuando sufría y me arrepentiré de eso toda la vida. Pero tal vez podamos convertir algo terrible en algo bueno». Tyler se paró en el podio frente a toda la escuela, con la voz temblorosa mientras confesaba su cruel comportamiento. «Me burlé de mis manos temblorosas», dijo. «La insulté. Animé a otros a reírse de ella, y nunca pensé en lo que podría estar pasando. Fui un acosador y me avergüenzo de quién era». El auditorio había permanecido en completo silencio mientras Tyler hablaba. Muchos estudiantes lloraban tanto de culpa por su propio comportamiento como de admiración por la valentía de Tyler al asumir la responsabilidad. «Maya se someterá a una cirugía cerebral hoy», continuó Tyler.
Mientras estamos sentados aquí en este auditorio, ella lucha por su vida. Lo mínimo que podemos hacer es demostrarle que nos importa y que queremos ayudar a su familia en este momento difícil. La campaña de recaudación de fondos había recaudado más de 3,000 pesos en solo 2 días. Los estudiantes habían donado su dinero para el almuerzo, sus asignaciones y el dinero de sus trabajos de medio tiempo. Los maestros también habían contribuido, y varios negocios locales habían hecho donaciones tras conocer la historia de Maya. Dohasley se había encargado de organizar un puesto de creación de tarjetas en la biblioteca de la escuela. Cientos de estudiantes habían escrito mensajes de apoyo, disculpas y ánimo. Las tarjetas llenaban 3 cajas grandes, todas dirigidas a Maya y su familia. Siento haber sido cruel contigo, decía una tarjeta. Espero que tu cirugía salga bien y te recuperes pronto. Eres más valiente que cualquiera de nosotros, decía otra. Todos te apoyamos. Tengo muchas ganas de volver a oírte tocar el piano, escribió un estudiante de la orquesta. Eres la persona más talentosa que conozco. Pero quizás la tarjeta más significativa vino de la señora Rodríguez, la profesora de música. Maya le había escrito: has enseñado a toda nuestra comunidad escolar sobre el coraje, la perseverancia y el poder de la música para sanar. Tu fuerza nos ha transformado a todos para mejor. Vuelve pronto. De vuelta en el hospital, la cirugía estaba entrando en su 7ª hora. La doctora Martínez y su equipo habían localizado con éxito el tumor y trabajaban con cuidado para extirparlo sin dañar el tejido cerebral circundante. La operación iba bien, pero era un trabajo delicado que no podía apresurarse. A los padres de Maya se les unieron en la sala de espera varias visitas inesperadas. Jessica, amiga de Maya de la orquesta, había venido con su madre para ofrecerle apoyo. Incluso algunos profesores de Maya habían pasado durante sus descansos de almuerzo para ver cómo estaba la familia y animarla. Lo más sorprendente de todo fue que Tyler había llegado con su madre después de terminar la escuela. Estaba sentado en un rincón de la sala de espera, nervioso y fuera de lugar, sin saber si pertenecía allí. El padre de Maya, David, vio a Tyler sentado solo y se acercó a él. «¿Eres Tyler, verdad?», preguntó. «Dot». Tyler asintió, con el rostro enrojecido de vergüenza. «Sé que probablemente no debería estar aquí», dijo. «Sé que lo que le hice a Maya fue terrible. Solo quería estar presente en su cirugía. Quería hacer algo bien por una vez». David estudió el rostro de Tyler por un momento, viendo genuino remordimiento y preocupación. «Maya necesita todo el apoyo posible», dijo finalmente. «Gracias por venir». Tyler sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esperaba que los padres de Maya lo odiaran, que le dijeran que se fuera, que lo culparan por empeorar el sufrimiento de su hija. En cambio, le estaban mostrando la misma amabilidad y perdón que Maya siempre había demostrado, incluso cuando la acosaban. A las 4 de la tarde, la doctora Martínez finalmente salió del quirófano. Parecía cansada pero complacida al acercarse a la familia de Maya. En la sala de espera. «La cirugía fue un éxito», anunció, y la madre de Maya rompió a llorar de alivio. «Pudimos extirpar todo el tumor sin complicaciones. Maya está estable y responde bien a la anestesia». David abrazó a su esposa con fuerza, mientras ambos lloraban de alegría y agotamiento. Tyler sintió que sus propias lágrimas caían al darse cuenta de que Maya iba a estar bien. Sin embargo, el doctor Martínez continuó: «Quiero prepararte para lo que viene después. Maya necesitará una rehabilitación extensa para recuperar sus habilidades motoras. El tumor le presionó la corteza motora durante meses, y aunque lo hayamos extirpado, su cerebro tardará en sanar y en volver a aprender a controlar sus movimientos». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Linda. «Maya necesitará trabajar con fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales para recuperar el control motor fino de sus manos». El doctor Martínez explicó que necesita reaprender habilidades básicas como escribir, comer con cubiertos y sí,
eventualmente tocar el piano. Será un proceso largo, y no hay garantía de que recupere todas sus habilidades anteriores, pero está viva. David dijo, eso es lo que más importa. El doctor Martínez sonrió. Sí, está viva y es una luchadora. Tengo el presentimiento de que Maya nos va a sorprender a todos con su recuperación. Maya despertó en la unidad de cuidados intensivos varias horas después, aturdida y desorientada, pero viva. Tenía la cabeza vendada y apenas podía levantarse. Sus brazos, pero estaba consciente. Mamá, susurró al ver a sus padres sentados junto a su cama. Estamos aquí, cariño, dijo Linda, tomando con cuidado la mano de Maya. La cirugía salió perfecta. El doctor Martínez extirpó todo el tumor. Maya intentó sonreír, pero incluso ese simple movimiento le resultó difícil. Intentó apretar la mano de su madre, pero descubrió que sus dedos apenas respondían a sus órdenes. La comprensión de que tendría que volver a aprender a usar las manos la asustó, pero también fue extrañamente liberadora. Por primera vez en meses, a Maya no le dolía la cabeza. Un dolor constante que la había acompañado durante tanto tiempo finalmente había desaparecido. Su visión era clara y sus pensamientos se sentían nítidos y centrados como no lo habían sido en mucho tiempo. Hay mucha gente que quiere verte cuando te sientes mejor. Su padre dijo, toda la escuela te ha estado apoyando en tu recuperación. Mayo estaba confundida. ¿Toda la escuela? Las cosas han cambiado desde que estuviste en el hospital, explicó su madre. Ahora entienden por lo que estabas pasando. Quieren ayudarte a mejorar. Maya cerró los ojos y sintió lágrimas resbalando por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor ni miedo esta vez, sino de esperanza. Su recuperación sería larga y difícil, pero por primera vez en meses, creía que podía lograrlo. 6 meses después de su cirugía cerebral, Maya estaba fuera de la escuela preparatoria Lincoln, con las manos temblorosas, no por un tumor esta vez, sino por puro nerviosismo. Era su primer día de regreso desde el colapso en el concurso de talentos, y todo se sentía diferente. Ella también se veía diferente. Su cabello había vuelto a crecer en suaves rizos donde se lo habían afeitado para la cirugía, dejando una fina cicatriz a lo largo de la línea del cabello que había aprendido a llevar como una insignia de honor. Sus movimientos eran más pausados ahora, cada gesto cuidadosamente controlado mientras continuaba reentrenando su cerebro y sus manos para que trabajaran juntos. ¿Estás lista para esto, cariño?, preguntó su madre desde el asiento del conductor. Maya asintió, aunque el estómago le daba un vuelco. Había pasado los últimos 6 meses en rehabilitación intensiva, trabajando con fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales para recuperar el control de su motricidad fina. El progreso había sido lento y a veces frustrante, pero había sido un progreso. Sin embargo, aprender a escribir de nuevo había sido uno de los retos más difíciles. Mayo recordaba la primera vez que intentó sostener un lápiz después de la cirugía. Sus dedos no conseguían sujetarlo bien, y su letra parecía la de una niña de 5 años. Ese día lloró, frustrada y asustada de no poder volver a realizar tareas sencillas. Pero su terapeuta ocupacional, la señorita Chun, había sido paciente y la había alentado. Tu cerebro es como una computadora que necesita ser reprogramada, le explicó. Las vías que controlaban tu motricidad fina se vieron alteradas por el tumor. Ahora necesitamos crear nuevas vías, y eso requiere tiempo y práctica. Poco a poco, día a día, Maya había vuelto a aprender a abotonarse las camisas, a atarse los zapatos, y finalmente, a sostener un lápiz correctamente. Su letra seguía siendo más temblorosa que antes, pero era legible, y eso se sentía como una victoria. El piano había sido un desafío aún mayor. El primer intento de Mai de tocar después de la cirugía había sido desgarrador. Se sentó ante el viejo piano vertical de su familia e intentó tocar una escala sencilla, pero sus dedos no cooperaban. Se movían torpemente por las teclas, tocando notas equivocadas y luchando por encontrar la correcta. Posiciones.
Ella también lloró ese día, lamentando la pérdida de aquello que la había definido durante tantos años. Pero poco a poco, con meses de práctica y determinación, empezó a recuperar algunas de sus habilidades. No podía tocar las piezas complejas que una vez dominó, pero sí melodías sencillas, e incluso eso se sentía milagroso. Mientras Maya caminaba por los pasillos de Lincoln Inn en su primer día de regreso, se sorprendió por la recepción que recibió. Estudiantes con los que nunca había hablado antes sonrieron y la saludaron. Algunos se acercaron directamente para darle la bienvenida y preguntarle cómo se sentía. Maya, has vuelto. Jessica, su amiga de la orquesta, la llamó, y corrió a abrazarla con cariño. Te hemos extrañado mucho. ¿Cómo te sientes? Diferente, admitió Maya, pero bien. Diferente, creo. La verdad es que Maya se sintió fundamentalmente cambiada por su experiencia. Los meses de sufrimiento y silencio, seguidos de la dramática revelación de su diagnóstico y el largo camino hacia la recuperación, le habían dado una nueva perspectiva de la vida. Ahora apreciaba las cosas sencillas, poder ver con claridad, conversar sin confusión, caminar por los pasillos sin fuertes dolores de cabeza durante su primera clase. Mayo, de literatura avanzada, estaba nerviosa por si podría mantener el ritmo académico. Pero mientras la señora Anderson dirigía una conversación sobre el desarrollo de los personajes en la novela que estaban leyendo, Maya descubrió que su mente estaba más clara y aguda que en los meses previos a su cirugía. Cuando la señora Anderson le pidió que compartiera sus pensamientos sobre un pasaje en particular, Maya pudo expresar sus ideas con claridad y confianza. Sus compañeros la escucharon respetuosamente y varios asintieron con la cabeza. Era un gran contraste con sus últimos meses en la escuela, cuando le costaba seguir las conversaciones y formar pensamientos coherentes. A la hora del almuerzo, Maya se sorprendió al encontrar a Tyler esperándola junto a su casillero. No había hablado con él desde antes de su cirugía, aunque había oído hablar de sus esfuerzos por recaudar dinero para sus gastos médicos y de su disculpa pública a la escuela. Maya, dijo con voz nerviosa, pero sincera. Sé que probablemente soy la última persona a la que quieres ver, pero necesitaba hablar contigo. Maya lo miró con atención. El chico arrogante y cruel que se había burlado de sus manos temblorosas había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía genuinamente arrepentido y humillado. Te debo una disculpa que debía haber hecho hace tiempo, continuó Tyler. Lo que te hice fue imperdonable. Me burlé de ti cuando luchabas por tu vida y animé a otros a hacer lo mismo. Fui una persona terrible, y la palabra lo siento no es suficiente. Maya guardó silencio un momento, observando el rostro de Tyler. Podía ver que su remordimiento era genuino, que la experiencia lo había cambiado tanto como a ella. Estuve enojada contigo por mucho tiempo, dijo Maya finalmente. Pero he aprendido que cargar con la ira solo lo hace todo más difícil. Te disculpaste públicamente. Recaudaste dinero para mi familia. Y claramente has aprendido de tus errores. Eso significa algo. Los ojos de Tyler se llenaron de lágrimas. No merezco tu perdón. Tal vez no. Maya estuvo de acuerdo. Pero te lo concedo de todos modos. Todos cometemos errores. Lo que importa es si aprendemos de ellos y nos convertimos en mejores personas. Tyler asintió, demasiado emocionado para hablar. Metió la mano en su mochila y sacó un sobre. Esto es para ti, dijo. Es de parte de todos nosotros, de todos los que formamos parte de la recaudación de fondos. Queríamos hacer algo para honrar tu recuperación. Maya abrió el sobre y encontró un certificado que anunciaba la creación del Fondo de Becas Maya Rodríguez para estudiantes que cursan estudios musicales. La beca se financiaría con el dinero recaudado por sus compañeros y ayudaría a otros jóvenes músicos a alcanzar sus sueños. ¿Hiciste esto por mí?, preguntó Maya, asombrada. Queríamos asegurarnos de que algo bueno saliera de todas las cosas terribles que sucedieron, explicó Tyler. Tu historia cambió nuestra escuela por completo. Nos mostraste lo que es la verdadera valentía.
La mayor prueba para la recuperación de Maya llegó durante el concierto de primavera, 6 meses después de su regreso a la escuela. La señora Rodríguez le había preguntado si estaría dispuesta a interpretar una pieza para el evento, pero solo si se sentía lista. Maya había estado practicando durante semanas, trabajando en una pieza hermosa pero relativamente sencilla llamada Clare dello de Dusi. No era ni de lejos tan compleja como el concierto de Rachmaninoff que había intentado interpretar en el desastroso concurso de talentos, pero fue significativa para ella porque había sido una de las primeras piezas que pudo interpretar completamente después de su cirugía la noche del concierto. El auditorio de la preparatoria Lincoln estaba más lleno que nunca. Se había corrido la voz por toda la comunidad sobre el regreso de Maya a las presentaciones, y la gente había venido de toda la ciudad para presenciar su regreso. Maya estaba sentada entre bastidores, con las manos ligeramente temblorosas por los nervios. Pero esta vez, el temblor era solo una actuación normal. Ansiedad, no un síntoma de algo siniestro que crecía en su cerebro. Había aprendido a distinguir la diferencia cuando la señora Rodríguez anunció su actuación. El público estalló en aplausos antes de que Maya se sentara al piano. Caminó lentamente hacia el banco, tomándose su tiempo para posicionarse correctamente. Sus movimientos eran aún más pausados que antes, pero controlados y seguros. Maya puso las manos sobre las teclas y respiró hondo. Entonces comenzó a tocar el punto. Las primeras notas de Clare dello flotaron por el auditorio como la luz de la luna sobre el agua. La interpretación de Maya no era perfecta. Falló algunas notas y su técnica no estaba tan pulida como antes de su enfermedad. Pero la música estaba llena de algo que le había faltado en sus actuaciones anteriores, pura emoción y sabiduría. El punto. Mientras tocaba, Maya pensó en todo lo que había pasado. Los meses de síntomas misteriosos, las crueles burlas de sus compañeros, el aterrador diagnóstico, la arriesgada cirugía y el largo camino hacia la recuperación. Cada nota parecía contar parte de su historia. El público guardó silencio absoluto, fascinado no solo por la belleza de la música, sino por la valentía de la joven que la interpretaba. Muchos tenían lágrimas en los ojos al ver las manos de Maya moverse sobre las teclas. Manos que una vez temblaron incontrolablemente, manos que habían necesitado meses de rehabilitación para volver a funcionar. Manos que ahora creaban algo hermoso. A pesar de todo lo que habían pasado, cuando Maya terminó la pieza, el auditorio estalló en la ovación de pie más larga en la historia de la preparatoria Lincoln. La gente lloraba, vitoreaba y aplaudía con una intensidad que parecía estremecer el edificio. Maya se levantó del piano y sonrió entre lágrimas. Miró al público y vio a sus padres en la primera fila, radiantes de orgullo. Vio a la señora Rodríguez secándose las lágrimas. Vio a Tyler, Ashley y a muchos otros estudiantes que antes se burlaban de ella, ahora aplaudían con genuina admiración y respeto. Mientras Maya hacía una reverencia, se dio cuenta de que si bien el tumor le había arrebatado su perfección técnica, le había dado algo mucho más valioso. El conocimiento de su propia fuerza, la apreciación de cada momento de salud y felicidad, y la comprensión de que la verdadera música no proviene de una técnica impecable, sino del corazón. Después del concierto, Tyler se acercó a Maya con lágrimas en los ojos. «Eso fue lo más hermoso que he escuchado», dijo. «Gracias por mostrarnos cómo es la verdadera fuerza». Maya sonrió. «Gracias por aprender a verla», respondió Dot mientras Maya salía del auditorio esa noche, rodeada de amigos, familiares y antiguos enemigos que se habían convertido en aliados.